Tenemos la siguiente función. Debemos hallar los puntos críticos y determinar si representan máximos o mínimos utilizando el criterio de la segunda derivada a través de la siguiente función auxiliar. Vamos a derivar con respecto a x. Fx va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Ubicamos en la función los términos que dependan de x. Entonces será la derivada de x cuadrado será 2x más 10 más 70y. Ahora lo haremos con respecto a y. Fy va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y. Y ubicamos los términos que dependan de y. Menos 3y más 12 más 70x. Ahora vamos a calcular las segundas derivadas de ambos términos o de ambas variables. Lo haremos primero con respecto a x. Fxx va a ser igual a la derivada segunda de f con respecto a x. Y esto va a ser igual a 2. Los demás términos no dependen de x, por lo tanto queda así. Ahora lo haremos con respecto a y. Fyy va a ser igual a la derivada segunda de f con respecto a y. Y esto va a ser igual a menos 3. Ahora vamos a calcular las derivadas cruzadas. Fxy va a ser igual a la derivada segunda de f con respecto a y. Y ubicamos la primera derivada de x y la haremos con respecto a y. Este término va a ser igual a 70. Una vez definido o obtenido los resultados, ¿qué vamos a hacer? Igualar las primeras derivadas a 0. Y diremos que esto va a ser f de x va a ser igual a 0 y fy va a ser igual a 0. Una vez igualadas las dos derivadas a 0, determinamos los puntos críticos. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá podemos simplificar esta ecuación dividiendo ambos lados de la igualdad entre 2. Y este lo denominaremos 1 y este lo denominaremos 2. Podemos resolver este sistema despejando x de 1 y lo llamaremos 3. X va a ser igual a menos 5 menos 35y. Y lo denominaremos 3. Luego, 3 lo sustituimos en 2 para hallar el valor de y. Menos 3y más 12 más 70 por, ¿quién es x? Menos 5 menos 35y igual a 0. Menos 3y más 12 más por menos menos 70 por 5, 350 menos 70 por 35y, 2450y
igual a 0. Ahora agrupamos. Menos 3y menos 2450y menos 2453y va a ser igual a 12 menos 350, 338 positivo. Y va a ser igual a menos 338 sobre 2453. Y esto va a ser igual a menos 0,137. Finalmente, nos faltaría determinar el valor de x. Sustituimos el valor de y que encontramos en la ecuación 3. X va a ser igual a menos 5 menos 35 por y, que es menos 0,137. Y esto va a ser igual a menos 0,205. Una vez determinado este valor, nuestro punto crítico va a ser igual al valor de x menos 0,205 el valor de y menos 0,137. Una vez obtenido nuestros puntos críticos, procedemos a verificar si la función tiene máximos o mínimos utilizando el criterio de la segunda derivada y evaluando el valor o los valores en la función auxiliar. ¿Cómo lo haremos? Verificando si d es mayor que 0, la función tiene máximos o mínimos. Si d es menor que 0, no tiene ni máximos ni mínimos y su resultado se denominará punto silla. Recordemos que tanto en las derivadas, en las segundas derivadas como en las derivadas cruzadas, los valores fueron constantes. Por lo tanto, procedemos directamente a sustituir en la función auxiliar. D de xy va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x, 2, por la segunda derivada con respecto a y, menos 3, menos el resultado de la derivada cruzada, 70 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 6 menos 4.900. Y esto va a ser igual a menos 4.906. Si nos damos cuenta, este resultado es negativo, por lo tanto es menor que 0. Y para que se cumpla esta condición, verificamos que no tiene ni máximos ni mínimos y su resultado se denominará punto silla. Tenemos la siguiente función f con su respectiva función de restricción. Debemos calcular los puntos críticos utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces sustituimos f menos un operador
menos un operador lambda que multiplica a esa función de restricción. Entonces diremos que f de x, y, lambda va a ser igual a f x, y, x cuadrado más 10x menos 1.5 y cuadrado más 12y más 70 menos lambda que multiplica a la función de restricción menos x más y menos 3. Esto va a ser igual. Ahora sustituimos o simplificamos. X cuadrado más 10x menos 1.5y cuadrado más 12y más 70 menos por menos más lambda por x, lambda x, menos por más, menos lambda por y, lambda y, y menos por menos más, lambda por 3, 3 lambda. Ahora debemos hallar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos se determinan igualando las primeras derivadas a 0. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a 0. Y empezamos a derivar con respecto a x. 2x más 10 más lambda va a ser igual a 0. Ahora lo haremos con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a 0. Y ubicamos los términos que dependen de y. Menos 3y más 12 menos lambda va a ser igual a 0. Y de igual forma lo haremos con respecto a lambda. La derivada de f con respecto a lambda va a ser igual a 0. Y ubicamos los términos que dependen de lambda. Va a ser x menos y más 3 igual a 0. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y podemos, en este caso del primer término, despejamos x y lo llamamos 1. Del segundo término despejamos y lo llamamos 2. Vamos a despejar x. X es igual a menos 10 menos lambda sobre 2. Y lo llamamos 1. Ahora lo hacemos con respecto a y. Y va a ser igual a menos 12 más lambda sobre menos 3. Y esto es lo mismo que yo diga 12 menos lambda sobre 3. Y lo denominaremos 2. Luego, la derivada de f con respecto a lambda será nuestra tercera ecuación. Como tenemos despejado x y y de 1 y 2, la sustituimos en 3 para hallar el valor de lambda. X, ¿quién es x? Menos 10 menos lambda entre 2 menos y. 12 menos lambda entre 3 más 3 igual a 0. Este término lo podemos pasar para el otro lado de la igualdad negativo
y tenemos un producto cruzado. 3 que multiplica a menos 10 menos lambda menos 2 que multiplica a 12 menos lambda, esto va a ser igual a menos 3 y todo esto entre 6. Ahora resolvemos. Menos 30 menos 3 lambda menos 2 por 12, 24 menos por menos más 2 lambda y 6 pasa multiplicando el menos 3, será menos 18. Ahora agrupamos. Menos 3 lambda más 2 lambda menos lambda. Menos 30 menos 24 menos 54 igual a menos 18. Menos lambda va a ser igual, este término lo pasamos para acá positivo, a 36. Como lambda está, o la variable está negativo, la multiplicamos por menos 1 y nos queda lambda va a ser igual a menos 36. Una vez obtenido el valor de lambda, la sustituimos en 1 y 2 para encontrar el valor de x y de y. X va a ser igual a menos 10 menos lambda, que vale menos 36, entre 2. Y esto va a ser igual a 13. Ahora lo haremos con respecto a y. Y va a ser igual a 12 menos lambda, que vale menos 36, entre 3, y esto va a ser igual a 16. Una vez obtenidos los valores de x y y, estos van a ser nuestros puntos críticos. Y diremos que nuestro punto crítico va a ser igual para x 13 y para y 16.